Finalmente lo que fue la línea de créditos hipotecarios que tanto prometió el gobierno y que va a partir de ahora a ser uno de los temas principales de la economía, porque efectivamente es uno de los déficits más grandes que tiene la Argentina históricamente. A ver, hay más de 100.000 demandas por mes sobre este tema. Mucha gente obviamente le interesa esto porque llegar a la casa propia es algo fundamental. Y vamos a empezar con lo que son los créditos o las condiciones de los créditos. Primero, tres cositas. Una, hay que tener una cuenta en el Banco Nación, que es el banco que va a emitir y a lanzar esta línea de créditos. El que no la tiene puede abrir una cuenta simple, que es como va a poder depositar la plata ahí y a partir de ahí pagar estos créditos, finalmente lo que son las tasas por mes y demás. Otro de los temas importantes es que lo pueden pedir los trabajadores en relación de dependencia, los contratados, los pensionados, los jubilados, y otro es que es para la vivienda única. ¿Por qué vivienda única? Porque obviamente uno no puede tener otra vivienda y aparte tiene que vivir ahí. Pero vamos a lo que son las condiciones, las claves de este préstamo que se lanzó a partir de ahora. Son varios, uno puede pedir hasta 20 años para terminar de pagar esa vivienda. Los 3 primeros años, y esto es tal vez lo más tentador de esta línea de créditos. Sí, pero lo segundo no, Lo segundo no, vamos por parte, por eso. 3 años de tasa fija al 14%. Te digo 14%, pero no es tan así. Es la letra chica, no es 14%, sino es 16,8%, que es el costo final, el costo fijo, que es lo que termina siendo que uno paga. Pero bueno, es como se lanza, 14%, más o menos para pagar un 16%. Pero claro, ¿qué pasa a partir de la cuota 37? Es variable y actualiza por salarios. Hay un índice salarial que se publica todos los agosto, que va a actualizar justamente lo que tengas de cuota. ¿Por qué salario? ¿Por el salario mínimo? No, es justamente un índice que toma los distintos salarios, lo publica el INDEC y en agosto se va a actualizar, en agosto de cada año, lo que vas a pagar de cuota a partir del año siguiente. Es interesante si uno obviamente tiene una actualización del salario de ese índice, pero si uno cobra un poco menos, efectivamente no le va a terminar conviniendo, pero los primeros años es más tentador que lo que lanzó el Banco Central, que eso se actualiza por inflación y puede llegar a subir mucho la cuota. En este caso, los primeros 3 años es de tasa fija y cubre hasta el 80% de la propiedad hasta $160.000. En realidad son 2,5 millones de pesos. Esto es más o menos al Darío, tipo de por cambio. experiencia, ¿te convence esto? Vos que sos joven y podés pensar en algo así, ¿te animás? A ver, hay que compararlo con el resto de las alternativas y en este caso es más tentadora que lo que había lanzado el Banco Central y que la modificación que puede llegar a hacerle el gobierno al Procrear. Este es un tema muy importante porque Procrear había sido la herramienta que había encontrado mucha gente para acceder a la vivienda. El Procrear era muy superior a esto. Sí, claro, pero lo van a modificar, el gobierno lo va a cambiar un poco y en ese caso todavía no hay una confirmación oficial de cómo va a quedar, pero efectivamente van a subir las tasas del Procrear y se va a actualizar a la misma forma que los créditos que lanzó el Banco Central con una unidad que se llama UBI, Unidad de Vivienda, que se actualiza por inflación. Ese es el tema, que por ahí la inflación crece mucho y uno no tiene la previsibilidad en un país como el nuestro para pensar de acá a 20 años cuánto va a ganar. En cambio, en el tema de una tasa fija, unos primeros años, o de algo que se actualice por salarios, en ese sentido puede ser un poco mejor. La segunda condición que pusimos acá es tal vez lo más perjudicial de esta línea de créditos, que es que tardan hasta 5 meses a partir de que uno firma el boleto en darte la plata. A ver, la relación cuota-ingreso es del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuota va a ser hasta el 30% de lo que uno gana. Si ganás 30.000 pesos, más o menos la cuota no puede superar los 10.000 pesos, pero para eso se pueden sumar los ingresos de los familiares. Es decir, vos vas al banco y decís, yo gano 15.000, pero mi señora, mi mujer gana 5.000, mi hijo gana 10.000, lo podés sumar, y un hermano también. Entonces, en ese caso, subís lo que mira el gobierno el Banco de Nación, para darte la cuota. ¿Me dejás chequear con Supervive que está pensando en no sé, quizás, ¿te convence esto? ¿Te compras una casa así? No, no sobre todo porque, a ver, a propósito de lo que dice Darío, es cierto que son más tentadores que los del Banco Central. Lo que sí, el PRO había prometido en campaña un sistema muy parecido al de Chile, que le pasa el trapo ida y vuelta a este programa de créditos hipotecarios. Lo que parece, y que Darío me corrija, es que uno tiene que tener una previsibilidad que muy poca gente tiene en el empleo en Argentina
no solo hoy, sino desde que el mundo es mundo. No sé, Darío, ¿qué piensas sobre eso? Es que lo que se lanzó en Chile es parecido a lo que por ahí proponía el Banco Central. Pasa que en Chile la inflación es de un dígito, Claro. y en Argentina la inflación es muy superior. Por eso este tema de la previsibilidad. Por eso lo que lanza hoy el Banco Central, el Banco Nación, es tal vez un paliativo para un problema importante que tiene Argentina, pero por eso decía lo otro de cómo van a modificar el Procrear, porque si el Procrear va parecido a lo que lanzó el Banco Central, hay mucha gente que actualmente tiene un crédito por lo que había sido el plan de viviendas de la gestión anterior y que se le va a modificar la cuota y va a aumentar en lo que tenga que ver con la inflación. Por eso, en ese sentido, los créditos del Banco Nación de hoy serían un poco más tentadores que lo que está con las alternativas. Las alternativas hoy para créditos de vivienda son malas. De 100 pesos que prestan los bancos, solamente 5 son para vivienda y son también caros. Por eso, en este sentido, hay que ver cómo se termina dando. Hay más o menos, te decía, 100.000 demandas por este tema por mes. Hay que ver hasta cuánto puede cubrir esta línea de créditos. Gracias, Darío. Los veo esta noche a ambos con Roberto.